Para muchos, Roma envió una señal difícil de ignorar, no mediante palabras solemnes ni textos oficiales, sino mediante una decisión gubernamental que atrajo la atención de inmediato. En un momento en que una parte importante del clero y de los fieles esperaban clarificación, estabilidad y continuidad, el nombramiento querido por el Papa León XIV tuvo el efecto contrario. Reabrió fracturas que parecían al menos contenidas. Hablemos del nuevo secretario del Dicasterio para el clero, Carlo Roberto Maria Redaelli. La elección no pasó desapercibida, no por el rango del cargo en sí, sino por el perfil eclesiástico del prelado designado para ocuparlo. Redaelli, de 69 años, hasta ahora arzobispo de Gorizia y canonista de formación, no es una figura marginal ni carente de historia. Al contrario, es un nombre que en los últimos años ha emergido con fuerza en algunos de los temas más sensibles de la vida eclesial contemporánea: la pastoral familiar, la disciplina sacramental, la liturgia y la visión del papel de la Iglesia en la sociedad. Nacido en Milán en 1956, Redaelli pasó la mayor parte de su carrera en la archidiócesis ambrosiana antes de ser nombrado arzobispo en 2012. Obtuvo el doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana, con especialización centrada en la naturaleza del derecho eclesiástico en el período posterior al Concilio Vaticano II. Se trata de un detalle importante, porque aquí ya podemos vislumbrar una clave de comprensión que reaparecerá constantemente en su enseñanza práctica: la idea de una iglesia llamada a reinterpretarse a la luz de la complejidad histórica y de las situaciones concretas. Es precisamente este enfoque el que se manifiesta con especial claridad en un incidente ocurrido en 2017 en la diócesis de Gorizia. En la pequeña localidad de Staranzano, un líder del movimiento scout católico Agesti había contraído una unión civil no heterosexual. El párroco local, padre Francesco Fragiacomo, declaró públicamente que esta decisión la hacía incompatible con su continua labor como educador católico. Esta postura, según la lógica tradicional de la Iglesia, parecía coherente con la enseñanza moral y la responsabilidad educativa. Sin embargo, la intervención del arzobispo Redaelli cambió radicalmente la situación. Se posicionó públicamente en contra del enfoque del sacerdote, proponiendo una interpretación diferente, basada no en principios abstractos, sino en un análisis de la situación concreta. Las palabras pronunciadas en aquella ocasión han sido ampliamente difundidas y merecen ser recordadas porque revelan una visión teológica precisa. Según Redaelli, debemos buscar la gracia presente en cada situación y no esperar que principios claros, abstractos e inmutables resuelvan cada caso específico. La Escritura y el derecho canónico, argumentó, no siempre ofrecen respuestas predefinidas. El pasaje más significativo se refiere a la idea de la perfección moral. En situaciones personales complejas, explicó el arzobispo, los cristianos no deben aspirar a una perfección ideal, sino al mayor bien posible aquí y ahora. De ahí la invitación a evitar los juicios fáciles y a favorecer el acompañamiento pastoral guiado por el Espíritu. Redaelli recordó explícitamente al cardenal Carlo Maria Martini y la exhortación apostólica Amoris Laetitia, situándose inequívocamente en esa línea interpretativa. Para muchos observadores, no se trató de una simple aplicación pastoral, sino de un cambio de paradigma. El lenguaje empleado, experiencia vivida, complejidad, gradualismo, falta de soluciones universales, se interpretó como signo de una teología que tiende a desviar el enfoque de la objetividad de la norma a la subjetividad de la situación. No se trata de una negación formal de la doctrina, sino de su progresiva neutralización práctica. Esta postura también resurgió con fuerza en el ámbito litúrgico.
En noviembre de 2018, el sitio web mesainlatino.it publicó unas declaraciones de Reda Eli durante una reunión del episcopado italiano. En esa ocasión, el arzobispo expresó una postura clara sobre el antiguo rito romano. Según se informa, argumentó que el misal de 1962 había sido efectivamente abrogado por la reforma litúrgica de Pablo VI y que, en consecuencia, el motu proprio Summorum Pontificum se basaba en presupuestos jurídicos erróneos. Según Reda Eli, el rito romano en su forma anterior a la reforma nunca había sido legítimamente restablecido y, por lo tanto, no podía considerarse verdaderamente liberalizado. Estas palabras, en el contexto eclesiástico de la época, adquirieron un peso considerable. No solo porque cuestionaban una decisión papal aún plenamente vigente, sino porque se interpretaron como una crítica indirecta a Benedicto XVI, quien por aquel entonces aún ejercía como Papa emérito. También, en este caso, la cuestión no era tanto litúrgica como eclesiológica. No se trataba simplemente de qué misal usar, sino del valor de la continuidad en la Iglesia. Si una decisión papal puede vaciarse de significado mediante una reinterpretación jurídica restrictiva, entonces se abre una fractura más profunda, la que existe entre la autoridad formal y la práctica efectiva. Al mismo tiempo, Reda Eli se ha forjado una sólida presencia pública en el ámbito social. Como presidente de Caritas Italiana, se ha convertido en una de las voces episcopales más escuchadas en el debate sobre la inmigración. Su labor se ha caracterizado por un énfasis constante en la protección de los derechos de los migrantes, la ampliación de las vías de regularización y la crítica de las políticas restrictivas de asilo. Promovió sistemas de acogida más amplios, situando la cuestión migratoria en el centro del compromiso de la Iglesia. Aquí también, la controversia no gira en torno a la caridad en sí, que es la esencia del Evangelio, sino más bien al riesgo de superponer la misión eclesial con su agenda sociopolítica. Para algunos, esta centralidad de las cuestiones sociales acaba oscureciendo otras dimensiones fundamentales de la vida de la Iglesia, como la doctrina, la liturgia y la disciplina sacramental. A la luz de este proceso, el nombramiento de Reda Eli para el dicasterio para el clero parece todo menos neutral. El secretario no es un funcionario marginal. Contribuye a orientar la formación, la disciplina y la identidad del clero en todo el mundo. Confiar este papel a alguien que ha expresado posiciones tan fuertes significa marcar una dirección clara, incluso sin proclamarla abiertamente. Para muchos, se trata de una opción que consolida una tendencia ya visible. Una iglesia que privilegia el discernimiento situacional, que mira con recelo la tradición litúrgica como elemento normativo y que interpreta la pastoral como un espacio de adaptación continua. No se trata de una ruptura declarada, sino de una transformación progresiva, que se realiza a través de nombramientos, lenguaje y prácticas. En este sentido, la decisión del Papa León XIV no cierra un debate, sino que lo relanza. Porque en la Iglesia, como enseña la historia, los verdaderos puntos de inflexión no siempre llegan con grandes documentos, sino a menudo con decisiones discretas que con el tiempo reconfiguran el equilibrio de poder. Y cuando un nombramiento se interpreta como una señal, significa que el terreno ya está plagado de tensiones sin resolver. La pregunta sigue abierta: si el gobierno del clero se orientará hacia la continuidad o hacia una reinterpretación cada vez más fluida de la identidad sacerdotal. Una pregunta que concierne no solo a una persona, sino al rostro mismo de la Iglesia en el futuro próximo. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta. Amén. Que Dios te bendiga.